Vamos ahora a entrar aquí en un apartado de biomecánica para dar a entender hasta qué punto es relevante e importante saber detectar las desalineaciones biomecánicas, los cambios posicionales de las diferentes partes del cuerpo en relación a la patología que pueda estar sufriendo esa persona o las que pueda sufrir más adelante. Entonces aquí tenemos a esta persona aquí delante, que es fue paciente mío, fue alumno de OR también, músico, por cierto, y vemos 21 años. 21 años en el momento en el que se le hizo la fotografía. Entonces, bueno, esto es un cuerpo que podríamos decir que entra dentro de los parámetros normales, es decir, que podemos encontrar muchas personas con una alineación similar a esta o desalineaciones no muy acusadas, como podemos ver aquí. Para una persona que no esté muy habituada a analizar la biomecánica del cuerpo, pues puede ser un poco complicado ver los detalles. Hay cosas que sí que aparecen con un poco más de presencia, es decir, que podemos detectar con más facilidad, pero veremos que hay algunos detalles más sutiles que tienen unas repercusiones muy relevantes. Entonces, ¿qué ves en la imagen? Lo que vemos es muy relevante para la salud. Ahora lo desgranaremos. Veamos el porqué. Fíjate, por ejemplo, la alineación de las piernas es una de las cosas que sí que salta a la vista, que son piernas que están, digamos, arqueadas en paréntesis, es el denominado genuvaro. Pues este tipo de configuración, este tipo de alteración biomecánica va a generar a largo plazo un tipo de patologías muy concreta. Es decir, todo aquello que sale de la postura ideal, que es la postura, digamos, más cercana al punto de equilibrio estructural, que reduce el estrés en las articulaciones y en los músculos, todo lo que sea acercarse a esa postura ideal va a reducir el estrés mecánico y va a mantener nuestro cuerpo saludable. Cuanto más alejados estemos de esa alineación adecuada, más estrés habrá y más patologías degenerativas se van a producir, como las que veremos a continuación. Y sin que lo sepamos, no es que duela, eso es un punto. Es muy importante, es decir, que esas patologías se van desarrollando progresivamente sin generar síntomas en las etapas primarias, digamos, en la primera etapa y en la etapa intermedia. Normalmente son a medio, largo plazo cuando empiezan a generar sintomatología, a no ser algunas que ahora comentaremos, por ejemplo, aquí en la rodilla. Entonces, por ejemplo, esta persona puede experimentar un poco de dolor muscular en la espalda o nada de molestias y venir a la consulta, tener la suerte de ir a ver a un profesional que le diga, oye, mira, pero fíjate tú que tienes estas desalineaciones biomecánicas que con el tiempo te van a generar una serie de patologías. Entonces, ahora es el momento para ponerte las pilas, para hacer un ejercicio físico adecuado a tus desalineaciones biomecánicas y de esta manera reducir el riesgo o evitar que te aparezcan esas patologías. O si ya las tienes, porque ya tienes una edad determinada, reducir el estrés mecánico para reducir los síntomas o eliminarlos a través del movimiento, del ejercicio físico. Y es lo que ocurre con estas rodillas en varo, esas rodillas arqueadas. Lo que ocurre, tal como vemos aquí, es que se produce una mayor compresión en el menisco interno, es decir, que esa angulación hacia la parte de dentro va a generar una mayor compresión en el menisco, que es este cartílago que tenemos entre el fémur y la tibia, uno a cada lado, ¿de acuerdo?, de los cóndilos femorales, que son estas estructuras que vemos en la imagen de la derecha. Por debajo tenemos esos meniscos. Entonces, si no está repartida adecuadamente la presión, si uno recibe más carga, al final lo que va a ocurrir es que ese menisco se va a romper por el estrés mecánico que está sufriendo. Entonces, aquí podemos ver la tibia desde arriba con los dos meniscos y con el paso del tiempo podemos sufrir roturas de diferente tipo. Roturas que pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Una buena parte del menisco, 2/3 partes del menisco no tiene sensibilidad y cuando se rompa no va a generar dolor. Solamente la parte más externa es la que tiene sensibilidad y también las puntas de los meniscos, los cuernos que se llama, que también tienen sensibilidad y solamente vamos a notar dolor si se rompe a ese nivel. Es decir, que esta persona, por ejemplo, podría tener ya problemas degenerativos en los meniscos, roturas en los meniscos, pero no experimentar dolor. Entonces es algo importante porque a largo plazo esa rotura puede ser mucho mayor, se le puede trabar la rodilla y le pueden tener que intervenir quirúrgicamente para extirparle un trozo de menisco. Y si eso ocurre, lo que va a pasar es que se va a producir artrosis.
Si quitan ese trozo de menisco, sí que va a ir bien para recuperar la funcionalidad, para que esa rodilla se destrabe y funcione correctamente, pero al no estar ese cojincito protector en la rodilla, el cartílago del cóndilo femoral con el platillo tibial no tendrá esa almohadilla intermedia, entonces se friccionará uno contra otro, se irá desgastando ese cartílago y se irá deformando la articulación, generando una artrosis, con lo que a largo plazo, cuando esta persona ya llegue cerca de los 50 años, igual requerirá una prótesis de rodilla, porque se habrá desgastado tanto el cartílago, deformado tanto la articulación, que a cada paso que dé le duela y sea necesario sustituirla. Entonces, la ventaja de encontrar tempranamente este tipo de desalineaciones biomecánicas es para evitar precisamente todo esto y tener una vida mucho más tranquila, mucho menos basada en el sufrimiento y en la medicalización, ¿verdad? Pero eso es uno de los ejemplos. Fíjate que también se observa aquí en esta imagen que esta persona tiene las palmas de las manos mirando hacia atrás. Tiene una rotación interna de los hombros que hace que esas palmas no miren hacia el cuerpo, sino miren hacia atrás. ¿De acuerdo? Rotación interna del hombro, tal como vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está indicando esa flecha. Entonces, esta persona va a ser una candidata para que tenga el denominado síndrome subacromial, para que tenga un conflicto. Fíjate, esto es una imagen del hombro visto de lado, y tenga un conflicto de tal manera que se produzca una rotura o una herida, una inflamación en, por ejemplo, el músculo supraespinoso, en el músculo subescapular, en el músculo infraespinoso, que son diferentes músculos, el manguito, conocido manguito de los rotadores, que va a abrazar la cabeza del húmero y a engarzarse pues en todo ese perfil del húmero que vemos, toda esa parte blanquecina, que es el conjunto de tendones de estos músculos que van a parar allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso, tendinitis del supraespinoso, también se le llama síndrome subacromial, puede haber rotura del manguito de los rotadores y a largo plazo lo que se puede producir es una rotura del tendón, una rotura del supraespinoso, simplemente por esa desalineación biomecánica que tiene la persona. Pues otra consecuencia de una desalineación. Aquí tenemos una línea, la línea de gravedad, es una línea que tenemos que trazar entre los dos pies, ¿de acuerdo? Tiene que ser equidistante entre los dos pies y a partir de aquí lanzamos la vertical pura hacia arriba y lo que vemos es que hay pues más cuerpo en su lado derecho, es decir, nosotros como espectadores en el lado izquierdo, pero más cuerpo en el lado derecho, con lo cual está cargando más peso de manera crónica en el lado derecho esta persona. En su funcionalidad cotidiana está cargando más en su rodilla derecha y en su cadera derecha. Y eso va a tener consecuencias. Absolutamente, es decir, imagínate que esta persona va a estar caminando en el día a día, haciendo ejercicio físico y la articulación de la cadera derecha va a estar sometida a mayor cuota de estrés, mayores presiones que van a ir desgastando el cartílago y eso sí, a largo plazo esta persona puede llegar a experimentar artrosis en la cadera debido a ese desgaste, ¿de acuerdo? Entonces, esto son desequilibrios posicionales, desalineaciones biomecánicas que me generan estrés mecánico, pero que si actúo sobre ellas y mejoro ese equilibrio posicional, lo que hago es reducir, minimizar e incluso evitar que aparezca este tipo de patologías. Podemos ver más cosas en esta persona. Vamos a ver qué es lo que podemos ver. Por ejemplo, aquí arriba vemos que tiene la cabeza evidentemente lateralizada hacia su derecha, poniéndonos en su piel. ¿Eso qué va a pasar? Lo que va a hacer que el trapecio del lado izquierdo, de nuestro lado derecho, va a estar intentando recuperar la posición de la cabeza, es decir, va a estar intentando llevar la cabeza hacia la línea media para alinear el occipital con el sacro. El cuerpo, debido a ese desequilibrio estructural, va a estar la columna vertebral serpenteando con el intento de alinear occipital con el sacro. Entonces, los músculos son los que generan esos ajustes. Pues el trapecio superior, que es un músculo que ya usualmente tiende a contracturarse pues por el estrés cotidiano que sufrimos o por mantener los brazos alzados, digamos, cuando estamos haciendo actividades cotidianas o porque tenemos la cabeza proyectada cuando estamos tecleando o comiendo, ese músculo incrementa el tono para intentar sujetar el peso de las extremidades o de la cabeza. Si encima está intentando redirigir la cabeza hacia una posición, una mejor posición, tanto el trapecio superior como el elevador de la escápula, fácilmente lo que va a generar es un dolor recurrente en el trapecio superior izquierdo en este caso,
y que por mucho masaje que se haga o por muchas técnicas de fisioterapia que se haga, si no se alinea bien ese cuerpo, ese trapecio crónicamente va a estar intentando reposicionar la cabeza. Entonces es importante actuar sobre las bases, sobre las causas de los problemas. Fijémonos por otro lado también esa altura de ese hombro, que es otra de las cosas que destaca fácilmente, ¿verdad? Cómo es más baja que la del otro hombro. Su hombro izquierdo está un poco más alto. Y fíjate también el espacio que hay entre el tronco y el brazo. En su brazo derecho ese espacio es todavía mayor. Eso nos está indicando que hay una escoliosis, que hay una desviación de la columna vertebral. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver su radiografía, la radiografía que nos dio en la consulta. Entonces aquí la tenemos, esta es la región lumbar. Entonces aquí vamos a ver cosas interesantes. Fíjate cómo aquí donde están las flechas es el lado cóncavo, se ha producido una inclinación de la columna vertebral, con lo cual en ese lado van a haber mayores presiones que en el lado convexo, que en el lado contrario. Estamos hablando que ya es una curvatura escoliótica de 15 grados, por lo tanto ya la podemos catalogar como escoliosis. Todo aquello que supera 10 grados de curvatura, pues la consideramos escoliosis y no actitud escoliótica. Entonces aquí en la radiografía podemos apreciar los cuerpos vertebrales, vamos a marcar uno de ellos, como puedes ver, este de aquí, y vamos a marcar el segundo cuerpo vertebral. Y vamos a hacer un zoom para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Fíjate que entre ambos cuerpos vertebrales hay un espacio, y es el espacio que ocupa el disco intervertebral. Que el disco intervertebral no se aprecia en una radiografía porque no es esquelético, no es óseo, no está calcificado y por lo tanto no es radiotransparente, no se aprecia en una radiografía, pero sí se aprecia el espacio que ocupa. Fíjate como a nuestra izquierda la altura de ese disco es mayor que en nuestra izquierda. ¿Eso qué va a suponer? Va a suponer una compresión crónica. Crónica es constantemente mientras esa persona esté de pie, caminando, saltando, corriendo, haciendo una actividad deportiva, en su lado, digamos, sería su lado izquierdo, si no me equivoco, es el derecho nuestro, sufriría mayor compresión el disco y poco a poco lo que iría es degenerándose ese disco, iría perdiendo agua, iría dañándose por dentro, iría fisurándose, rompiéndose por dentro, pasando por diferentes etapas de degeneración discal, pudiendo incluso quedar pinzado, atrapado entre los dos cuerpos vertebrales. ¿De acuerdo? Entonces, generar una discopatía por la pura escoliosis, por esa desalineación biomecánica de la columna vertebral y pudiendo llegar a generar dolor también discal, digamos, por esa causa, aunque hay discopatías que son asintomáticas, que no generan dolor, pero eso es todo un tema que no toca ahora, pero bueno, podría ocurrir dolor lumbar debido a eso. Vamos a verlo con un modelo mecánico, con digamos, ilustraciones de Physium Yoga, ilustraciones de nuestro dibujante. Aquí tenemos la pelvis, dentro de la pelvis sabemos que está el sacro, por encima del sacro tenemos el disco L5, S1, por encima tenemos la vértebra L5 y el disco L4, L5, por encima la vértebra L4. Digamos, si reproducimos el patrón que hemos visto en la radiografía anterior, veremos que esa vértebra está inclinada en ese sentido. Veremos más claramente cómo esa vértebra está realmente comprimiendo el disco a ese nivel y generando una discopatía, una afección degenerativa, que quiere decir que es una afección que progresivamente con el paso del tiempo se va generando, de la que no se aquejaba esa persona cuando empezó a dar clases, a recibir clases con OR o empezó a venir a la consulta. Pero a largo plazo se producirá ahí sí o sí una patología en esa columna vertebral totalmente evitable, ¿de acuerdo? Como mínimo mejorable ese desequilibrio biomecánico para que no sea tanta la incidencia a ese nivel. ¿De acuerdo? Ahí tenemos pues ese nivel de compresión del disco debido a eso. Eso es, y todo eso es lo más importante de recordar, que esos procesos son silenciosos y que realmente podemos evitar, y siempre es más fácil, y siempre lo decimos, pero es más fácil y barato evitar que después tener que tratar con 40, 50 años. Cuesta mucho más. Eso es, no es imposible, es decir, dependiendo de cuáles son las características de la persona en ese momento, como mínimo se puede mejorar, es decir, hay alternativas también. Y quisiera comentar algo, y es que todos tenemos desalineaciones biomecánicas, todos tenemos alteraciones, nadie se escapa, nadie es perfecto.
físicamente y por lo tanto, si todos tenemos desalineaciones biomecánicas, todos tenemos fuentes de estrés biomecánico. ¿Cuál es la causa de que tengamos tantas patologías del aparato locomotor cuando superamos los 50 años? Ya cuando entramos en los 30 empezamos a tener síntomas relacionados con eso, en los 40 parece que el cuerpo ya empieza a ser otro y en los 50 ya lo vemos cada vez más claro que eso es así. Pues la mayoría de alteraciones degenerativas en el cuerpo viene por desalineaciones biomecánicas que vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida, que va generando ese grado de estrés en diferentes partes del cuerpo, en cada persona, pues en unas partes o en otras, y eso nos va a generar esas patologías. Entonces, el sistema sanitario que tenemos actualmente no aborda desde esa perspectiva, digamos, la salud. Realmente es un conocimiento relativamente nuevo, es, digamos, la fisioterapia moderna, la que sí que lo entiende desde ese paradigma y sí que actúa desde las bases, desde las causas, digamos, desde las desalineaciones biomecánicas. Tenemos que remontarnos a causas más profundas también, como la psicoemocionalidad de las personas, porque depende de qué psicoemocionalidad tenga, me voy a alinear de una manera o de otra mis estructuras. Eso es todo el tema de cadenas musculares, es decir, esta persona tiene este tipo de desalineaciones por dos motivos, una porque tiene una pierna más corta que la otra y otra porque tiene una predominancia de dos cadenas musculares determinada, que es la cadena de apertura y la cadena de retropulsión. Pero si os parece, vamos a hacer probablemente un webinar más adelante para hablar sobre desalineaciones biomecánicas y sobre cómo las cadenas musculares están interviniendo en ellas. Yo creo que puede ser algo bastante interesante, lo haremos así. Claro que sí. Pero para decir el hecho de que qué importante es realmente entender la mecánica del cuerpo para poder, digamos, ofrecer una práctica ajustada a las necesidades de cada persona. Las clases de yoga, las clases de pilates, entrenadores deportivos, suelen hacerse de manera genérica y tenemos que tener en cuenta que beneficia a una parte de las personas, pero no a todas, porque si no hay personas que empiezan una práctica y la dejan al cabo de poco tiempo, una parte de ellas es porque les sienta peor, entran mejor de lo que salen en peores condiciones, ¿no? Entonces, probablemente, en buena parte de ellos es porque se está haciendo una práctica que le está perjudicando. Y no solamente le perjudica en cuanto a su sintomatología, es decir, la persona se puede sentir peor, pero lo que podemos estar haciendo es agravando el estado de las lesiones que tiene esa persona. Todos tenemos un cierto grado de lesión. Tenemos que tener en cuenta que ya está demostrado científicamente que a los 11 años de edad ya hay signos evidentes de degeneración discal en los chavales. ¿De acuerdo? Entonces todo eso pasa silenciosamente, los discos van degenerándose silenciosamente con el paso de los años hasta que al final llega usualmente a generar dolor. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber adaptar la práctica física, porque si nuestra intención es la de beneficiar a la persona que llama a nuestra puerta, pues tenemos que estar preparados en ese sentido. Es mucha responsabilidad. Eso es lo que iba a decir. Es decir, si tú asumes a un alumno, estás asumiendo una responsabilidad. La persona entiende que tú sabes manejar su caso. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay que ser consecuente en ese sentido. Eso no quiere decir que no se puedan hacer clases grupales, pero las clases grupales también se tienen que hacer teniendo en cuenta muy claramente cuáles son las líneas rojas donde uno no se tiene que mover, generales y en función del tipo de grupo que la persona ve. Es decir, es necesario el conocimiento. Ahí está, imprescindible.